buenas noches. Muchas gracias. Le quería preguntar desde ya por el conurbano y la situación de la inseguridad, pero no puedo dejar de preguntarle por el tema de la reforma judicial. No sé si tuvo la oportunidad de ver el anuncio o está al tanto. No vi el anuncio. Me gustaría una reforma judicial, pero en materia penal. Me gustaría que de una vez por todas acabemos con este mecanismo que permite que los delincuentes entren por una puerta y salgan por otra, que la gente esté tras las rejas, encerrado en sus casas y los delincuentes en la calle. Esa es la reforma judicial que me gustaría que se haga. ¿Los miembros de la Corte, el número de miembros de la Corte? Mire, el tema de los miembros de la Corte es un tema muy curioso, porque todas las cosas que acá se hagan en soledad de un solo sector político no tienen andamiento. En primer lugar, porque para nombrar los jueces de la Corte necesita 2/3 del Senado de la Nación. Así que usted puede poner el número de jueces que quiera, pero no los puede nombrar porque necesita 2/3. Pero además, cualquier situación de la Argentina que viene, del mundo que viene, o se hace en acuerdo o no va a haber solución. Tenemos 40 millones de personas, 44 millones de Argentinas, la mitad son pobres. Tenemos un problema gravísimo de endeudamiento que todavía no se ha solucionado. Tenemos a Brasil, que es nuestro principal comprador, en una crisis monumental porque está gobernada por un demente. Tenemos una situación muy complicada en materia de seguridad, no solamente en la provincia de Buenos Aires, en todo el país. Me parece que tenemos que armar un orden de prioridades y ese orden de prioridades lo tienen que acordar el oficialismo y la oposición. Así como se puso de acuerdo Fernández, Rodríguez Larreta, Kicillof, todos los gobernadores de todos los signos políticos por el tema de la pandemia, se tienen que poner de acuerdo en los demás temas y no tiene que haber temas que enfrenten un sector con otro. Los países que se han puesto de acuerdo solucionan los problemas. Lo que se pelea la clase dirigente van cada vez peor. Carlos, en relación con esto del consenso y de ponerse de acuerdo con la oposición, usted fue vicepresidente, ¿no? Quería preguntarle cuál es el rol que considera que tiene que tener un vicepresidente y cuál es el rol que considera que tiene Cristina en este momento y cómo ese rol influye en esto que usted está diciendo, ¿no? Las dificultades para ponerse de acuerdo con la oposición. El que gobierna en la Argentina por el sistema constitucional es el presidente. El vicepresidente de la República naturalmente es consultado. Yo cuando era vicepresidente participaba en las reuniones de gabinete, daba mi opinión, pero quien conduce es el presidente. Yo creo que este gobierno, que es un gobierno de una alianza entre varios sectores, obviamente el kirchnerismo, que es un sector importante, que aportó una parte significativa de los votos de la alianza gobernante, tiene un peso político. A mí me da la impresión que ese peso político está más centrado en la provincia de Buenos Aires que en otros lugares. Pero bueno, es una impresión muy desde afuera. Yo no tengo contacto con nadie de la política, estoy absolutamente retirado y cuando opino en función de lo que creo que necesita mi pueblo y mi patria. No por una razón política, porque no volveré a ningún puesto público. ¿Y qué está viendo en la provincia de Buenos Aires? Estoy viendo que esta pandemia está pegando más fuerte en la provincia donde yo estoy en este momento que en cualquier otra parte. Acá, como ustedes saben, la pandemia abarca sobre una población muy grande y al mismo tiempo necesita una capacidad de respuesta que en materia alimentaria hasta ahora vino funcionando bastante bien, pero no tiene respuesta en materia de actividad productiva. ¿Es similar a la crisis del 2001, Rucao? ¿Fue esto la que usted vivió como gobernador? No, yo creo que esta crisis es peor. Es peor. ¿Peor que el 2001? Sí, porque a mí me parece que acá, cuando uno analiza el mundo, todos los analistas dicen que esta crisis se parece a la del 30. Esto es, no es una crisis solo de la Argentina. Cuando llegamos al gobierno con Duhalde, el primer tema era buscar acuerdos con el mundo y teníamos un estadista en Brasil, Fernando Henrique Cardoso, una Europa de pie, y esto nos ayudó mucho. Hoy Europa está en una crisis muy grande que hasta tal punto que acaba de hacer un sistema de autoayuda de 750.000 millones de euros y Brasil está en una situación muy crítica y la situación crítica de Brasil
nos va a pegar mucho en lo económico, porque nosotros estamos vendiendo cada vez menos a quienes más nos compraron. Y esto significa puestos de trabajo. Hay mucha gente que no puede esperar al día de mañana porque vive en lo que se llama la economía informal, vive de la changa, no tiene la posibilidad de una ayuda global por trabajar en relación de dependencia. Hay gente que nunca más va a abrir su empresa. Gente que tiene pequeños restaurantes no lo va a poder abrir nunca, porque aun cuando esto tenga un momento de solución y se empiece a trabajar con distanciamiento, son locales chiquitos que van a meter 2 mesas dentro de un local. Y la gente que tiene hoteles, la gente que tiene un montón de servicios, está en una situación desesperante. Entonces yo creo que hay que encontrar un acuerdo, otra vez, insisto con los acuerdos, entre los mismos que trabajaron en acuerdo para la pandemia para ver cómo salimos de esto en una forma dándole prioridad a que la gente pueda tener trabajo y comida. Doctor Rucauf, le quiero preguntar por Sergio Berni, ¿qué haría usted si lo tuviera, si fuera el gobernador? Pero si me puede esperar unos instantes, ¿puede ser? Porque estamos ahí también, no? Vamos a contar un poco cómo fue la protesta, el cacerolazo. Si les parece, vamos a un breve corte. Anybody who changes his principles depending on whom he is dealing, that is not a man who can lead a nation. Carlos Rucauf, gracias por esperarnos. Le quiero preguntar por Berni, pero Jorge Lotti tiene una información que quería compartir con usted, porque hoy hubo una reunión entre Axel Kicillof y Rodríguez Larreta. Jorge, ¿alguna cosa para destacar de ahí? Bueno, la reunión tiene que ver con cómo continúa la cuarentena a partir del próximo lunes, porque vence el plazo que se estableció la última vez. Yo te diría que se empiezan a hacer más nítidas las diferencias de posturas respecto de cómo cada uno quiere continuar. Larreta más en la postura de ver si puede flexibilizar un poco y en el peor de los casos mantenerse como está hoy. Kicillof, distinto, está empujando para retroceder un poco, en el mejor de los casos quedar como está hoy. Esto fue una previa a la reunión que van a tener con el presidente o mañana jueves o el viernes para decidir cómo siguen. Hasta ahora el gobierno nacional, que venía siguiendo detalladamente los números, marcaba que para ellos había que mantenerse como estaba hasta ahora, ni abrir más ni cerrar más. Hay que ver con los datos finales de hoy y de mañana qué se resuelve, cómo continúa en el AMBA ciudad-provincia. Rucauf, si lo tuviera Berni de ministro, ¿qué le diría? Bueno, antes que pasara esto, permítame pasar un pequeño chivo, ya que recién pasó uno Majul. Pero ¿cómo no? Como yo había pedido hablar de las elecciones en Estados Unidos y no estamos hablando de eso, les recomiendo a ustedes y a los televidentes mi columna en Clarín Digital que se llama Trump pierde, que ya está en todas las computadoras a su disposición y mañana en la edición gráfica. Pero aunque cómo sea no, la competencia. La leeremos desde ya. Trump pierde, mire. Sí, estoy seguro que pierde Trump. Pero bueno, usted me preguntaba sobre Berni. Yo hace un rato le decía que en mi opinión la presidenta del sector Frente para la Victoria o kirchnerismo, la vicepresidenta de la República, tiene sus ojos fundamentalmente puestos en la provincia de Buenos Aires. Y yo creo que Berni es la carta electoral para el año próximo. Berni está haciendo y diciendo lo que los ciudadanos de los sectores más humildes y de los sectores medios de la provincia piden. La gente quiere que no haya delito violento, quiere estar protegido, y él está asumiendo ese rol. Y tenga en cuenta usted que lo que se va a disputar el año próximo a nivel nacional con los diputados de la provincia de Buenos Aires es la elección que ganó el macrismo hace 4 años. Claro. En consecuencia, la posibilidad de que un muy buen candidato desde el punto de vista electoral en los sectores medios y humildes de la provincia de Buenos Aires encabece la lista, le va a permitir a ese sector sumar entre 5 y 6 diputados nacionales. Y esto es un cambio muy significativo respecto a la posibilidad de tener quórum propio o no el gobierno el año que viene. O sea, podría encabezar una lista, Berni, o estar segundo. Para mí, cuando uno mira a Berni, está claro que
antes de empezar a hacer todo lo que está haciendo, todo su desarrollo, sus posiciones, sus dichos, lo primero que aclaró hace 2 meses es que tenía una sola jefa. Sí, claro. Él dijo, yo soy un soldado de Cristina Fernández de Kirchner. A partir de eso, él ha hecho todo y ha dicho todo lo que ha dicho y no ha tenido ningún tipo de objeción por parte del oficialismo, aunque uno imagina que hay sectores de ese oficialismo. Doy un ejemplo, Berbisky, que cuando yo planteé una reforma contra el delito en la provincia de Buenos Aires desde el CELS, me pidió la inconstitucionalidad de la norma jurídica que se había votado por unanimidad en ambas cámaras en la provincia de Buenos Aires, pese a que estábamos en minoría, y lo logró que se declarara inconstitucional la prohibición de excarcelación de delincuentes violentos y peligrosos. Me imagino que esos sectores de la alianza gobernante, si no fuera porque Bernie es el candidato, el hombre de Cristina Fernández, ya lo hubieran castigado con sus dichos. Claro, es con la anuencia de la jefa, eso me parece que queda claro. ¿Y las diferencias con Sabina Frederick? Yo creo que las diferencias son profundas, pero esas diferencias tienen que ver con cómo se aplica el mecanismo de las fuerzas federales en la provincia de Buenos Aires. Las fuerzas federales en la provincia de Buenos Aires es muy difícil que lleguen y puedan gobernar a la policía bonaerense o ser gobernados por ella. Por eso en su momento yo escribí un libro, ya hace 11 años, de que para luchar contra el delito complejo es necesario un sistema de cuerpo de élite, de los mejores legajos de toda la fuerza de seguridad, dirigida por fiscales especiales antimafia. Si usted el mecanismo que tiene es un mecanismo de tratar de mezclar las fuerzas, la primera pregunta en una estructura de estas características es ¿quién manda? Gracias, Rucauf, muy amable. Me quedé con eso de que Trump pierde. Le agradezco muchísimo, le mando un abrazo. Chao, muy buenas noches. Gracias a todos, sigan con Luis Majul y mirá, hasta mañana, chao.